Todavía ya hemos definido la altura de la presa, la altura total. Entonces lo que nos falta es determinar cuáles van a ser las pendientes, tanto taludes aguas arriba como taludes aguas abajo, y obviamente el ancho de cresta. Acá tengo una serie de ecuaciones para definir el ancho de cresta de distintas normas, ¿ya? Ya depende de ustedes cuál la van a escoger. Pero estas son, y que están en función, en este caso, a la altura, a la altura total, a la altura total de la presa. Para sacar ese ancho de cresta está en función a la altura total de la presa. Entonces aquí podemos observar cómo va a estar dispuesta la presa, ¿ya? Aquí están las distintas alturas. Nosotros hemos definido primero la altura de volumen muerto, no es más que alturas de sedimentos. Luego una altura de volumen útil, que sabemos que es la altura de demanda. Luego de la altura de demanda, aquí tenemos una pequeña altura, que es la altura de máximas crecidas. ¿Ya? Y hasta este punto de acá es donde se encuentra el vertedero de excedencias. O sea, aquí va a estar el nivel de la cresta del vertedero de excedencias. A esta la tenemos que sumar todavía un borde libre, no, sí, un borde libre. Y con eso ya tenemos el todo total de la presa. Ese borde libre donde consideramos los efectos del sismo, el efecto de las olas y también el efecto del asentamiento que va a tener la presa. Nosotros solamente vamos a considerar el efecto de las olas porque para el sismo y para el asentamiento son análisis más complejos que se debe llevar a cabo. Ya. Bueno, acá ustedes saben que el objetivo del proyecto es el diseño de una presa de tierra. Existen dos tipos de presa, una presa homogénea y una presa soneada. La presa homogénea se caracteriza porque está constituida de un solo tipo de material. Sin embargo, la soneada ya está compuesta de varios materiales. En este caso, la homogénea, ya el material del cual está compuesto siempre es material fino, no es material granular. Ya, en el caso de la presa soneada, ya es una combinación de materiales granulares con materiales finos. Ya, los materiales granulares ya, se encuentran en los taludes aguas arriba y aguas abajo, que se definen como espaldones, o sea, estos de acá. Y el material fino se encuentra en el núcleo de la presa, ya que se lo define como core. Igualmente, el core se encuentra rodeado tanto taludes aguas arriba como taludes aguas abajo por filtros de transición. Esta es de acá, que nos permite un cambio gradual del material grueso al material fino, porque aquí hay un cambio de material. Este es el material grueso y cambia al material fino. Entonces, para evitar un cambio brusco del material, el cual va a incidir en la presión de poros, ¿ya? Y también en la posible generación de tubificaciones, nosotros acá se coloca estos filtros de transición. Ya esos filtros de transición, que como les dije, permite un cambio gradual del material, de grueso a fino, y igualmente evita la migración de las partículas, ya sea aguas arriba o aguas abajo. Igualmente, después de esto, también tenemos acá los drenes. Ya existen distintos tipos de drenes. Sabemos que hay dren horizontal, dren Rochtú, luego también utilizar como dren el mismo talud de aguas abajo, etcétera, y que tiene la función, primero, de evitar la filtración a través de la presa, en este caso talud de aguas abajo, y también de la reducción de la línea freática para que de esa forma la presión de poros ya a lo largo de la presa llegue a reducirse y de esa forma se evite una disminución de la resistencia al esfuerzo de corte, lo cual hace que pues, las posibles fallas circulares que se pueden generar ya sea a través de aguas arriba o aguas abajo ya sean menores. Aquí igualmente se coloca el zip zap, que en este caso es una estructura protectora frente al efecto de las olas, ya que muchas veces esas olas llegan a chocar a la presa, ¿ya? Y ese choque que puede generar daños en los espaldones. Entonces, para evitar eso, se colocan acá rocas
que sirven para absorber ese daño, para absorber esos impactos. Y de esa forma el daño que se genera acá sea el más mínimo posible. Entonces, nuestro objetivo, el objetivo del proyecto es el diseño de una presa de tierra, pero en este caso no homogénea, sino zoneada. Y por lo tanto se deben tomar en cuenta cada uno de estos elementos. Entonces, ya, lo primero que vamos a considerar es el control de la infiltración a través de las presas. Ya, dos son los efectos principales que genera la infiltración a través de la presa y a través de las fundaciones. El primer efecto es la pérdida de caudal, ya que sabemos que parte del agua que se encuentra almacenada por la presa ya va a infiltrarse y va a salir de la misma. Y por lo tanto se implica una determinada pérdida de caudal, o en este caso de volumen almacenado. Para que la cantidad de pérdida o volumen almacenado no sea tan grande, ya se debe considerar que esa pérdida, el volumen por infiltración, siempre debe ser menor al 1% del volumen útil ya, que se produce durante un año. Si se cumple ese caso, entonces la cantidad de infiltración que se genera a través de la presa se llega a cumplir. ¿Ya? Ese es el primer efecto que puede generar la infiltración a través de la presa, pérdida de caudal o en este caso de volumen de almacenamiento. Y el segundo efecto que genera esta infiltración a través de la presa es la generación de la presión de poros. ¿Ya? Esa presión de poros puede, primero, genera debilitamiento en determinadas partes de la presa, lo cual, si llega a superar al esfuerzo de corte crítico, va a generar el desplazamiento o migración de las partículas de un punto a otro, lo cual va a hacer que distintas zonas presenten tubificaciones, es decir, zonas desprovistas de material, o sea, va a haber partes que no van a contar con material. ¿Ya? Esas partes van a presentar una menor resistencia al esfuerzo de corte y por lo tanto las posibilidades de que se produzca algún tipo de falla circular son mayores. Entonces, la presión de poros, el efecto que genera es una menor resistencia al corte, lo cual puede provocar fallas circulares en los taludes. Entonces, esos son los dos efectos más importantes que se deben tomar en cuenta. Aquí nosotros observamos lo que se llama la migración de partículas o tubificaciones, que como aquí dice, produce la formación de cavidades. ¿Ya? Dentro de la presa, las principales causas de este fenómeno son, aquí están las principales causas, el cual provoca ese desplazamiento o migración de las partículas. Primero, falta de filtros de protección. Obviamente, los filtros de protección, primero, reducen la presión de poros. Por lo tanto, la tendencia a que exista una migración de las partículas va a ser menor. Falta de filtros de transición, igualmente. Estos filtros de transición, como se había dicho, primero evita cambios bruscos del material. En materiales finos, ya la presión de poros es mucho mayor que en los materiales gruesos. Por lo tanto, si nosotros pasamos de un material fino a un material grueso de manera de golpe, ¿ya? El efecto de la presión de poros va a ser grande. Entonces, para evitar eso y para que exista un cambio gradual de esa presión de poros y obviamente que no sea grande, ya se pone esos filtros de transición. La compactación pobre, igualmente. Si el material no está bien compactado, los espacios vacíos entre las partículas sólidas va a ser mayor y por lo tanto la infiltración que se va a generar igual va a aumentar, haciendo que las partículas sólidas pueden llegar a migrar, porque en este caso está saliendo una mayor cantidad está circulando por esos espacios vacíos una mayor cantidad de partículas, una mayor cantidad de agua. Eso va a generar un mayor esfuerzo de corte y si ese esfuerzo de corte, producto de la presión de poros, supera el esfuerzo de corte crítico, ya se va a generar ese desplazamiento de las partículas. Luego, faltas de capas permeables en zonas adecuadas.
Cuando hablamos de capas permeables, principalmente nos estamos refiriendo a los drenes. En caso de que no tengamos drenes, puede generarse que la línea freática sea larga. Y ustedes saben que cuanto mayor sea la línea freática o mayor es la trayectoria de la línea freática, mayor es el efecto de la presión de poros generada. Entonces, para evitar que exista una línea freática grande y de esa manera reducir dicha línea freática para que la presión de poros sea menor, nosotros debemos colocar capas permeables. Lo mismo también nos definimos como capas permeables a los espaldones, tanto aguas arriba como aguas abajo. En este caso, como se les dijo, la presión de poros genera un menor efecto sobre las zonas donde existe material granular. Entonces, en esas zonas ya el agua va a pasar de manera más rápida. Entonces, al pasar de manera más rápida, ya la presión de poros en esas zonas va a ser menor. Y obviamente no va a estar una gran cantidad de tiempo retenida en dichas zonas. Y finalmente, una falla en la cortina impermeable. ¿Ya? Sabemos que la cortina impermeable no es más que el núcleo central de la presa que se encuentra constituido de material fino. Si existe una falla en esa cortina impermeable, directamente se va a generar migración de partículas y por lo tanto existe una gran posibilidad igual de fallas circulares. Entonces, acá vamos a ver métodos de control, o sea, qué elementos nosotros podemos utilizar ya para que esos dos efectos que genera la infiltración, en este caso las pérdidas de caudal o de volumen de almacenamiento y también el efecto de la presión de poros sobre los materiales lleguen a reducirse, o en este caso lleguen a controlarse y de esa forma evitar algún tipo de falla. ¿Ya? Entonces, aquí nos muestra primero lo que se va a controlar es la infiltración. Es decir, que se genere la menor cantidad de, bueno, sí, la infiltración, como dije, esos dos efectos. Entonces, acá tenemos dos métodos de control. Primero, el método de control que es la cortina impermeable, ¿ya? O el core o núcleo central, que nos va a permitir reducir la cantidad de caudal ya que se va a perder a través de la presa. Igualmente, y el segundo método de control ya se va a dar a través de los drenes, que en primera instancia va a evitar que la línea de filtración, la línea de infiltración o la línea freática pase a través de la presa taludes aguas abajo, ¿ya? Lo cual puede generar una degradación en el mismo, y también para acortar la línea freática, para que de esa forma el efecto de la presión de poros sea menor, es decir, existe una menor presión de poros. Y de esa forma el esfuerzo de corte que va a presentar el material ya sea mayor al esfuerzo de corte generado por la presión de poros. Y de esa forma se va a evitar la migración de partículas o tubificaciones. Entonces, aquí primero vamos a observar el elemento que es las membranas impermeables o los núcleos centrales, que como dijimos, la principal función es la de reducir la cantidad de pérdidas de caudales o el volumen de almacenamiento por la línea de infiltración. Ya, aquí se observa, tenemos los dos tipos de elementos. Aquí está el núcleo central o core, ¿ya? Que como se dijo, está constituido de material fino. De esta forma, al estar constituido de material fino, el agua o la línea de infiltración o la línea freática, la línea de infiltración, ya va a presentar mayor dificultad para transcurrir a través de esta zona de acá. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de materiales finos, ya los espacios vacíos existentes entre las partículas sólidas son muy pequeños, muy pequeños. ¿Por qué? Porque como son partículas de diámetros muy, bueno, valga la redundancia, muy pequeños, ¿ya?
esos espacios vacíos se van a reducir más y más, y por lo tanto el agua va a tener una mayor dificultad para circular. De esa forma se evita que se pierda una gran cantidad de caudal o volumen. De misma forma, en vez de colocar un núcleo central, nosotros podemos colocar una membrana impermeable. En este caso, la membrana impermeable se encuentra taludes aguas arriba. ¿Ya? Va a estar en contacto directo con eh, la altura de agua de acá. Ya. Acá igualmente, o sea, aquí estamos controlando la infiltración en en la misma presa. Pero también se tiene que controlar la infiltración ya en la fundación, que está en la fundación. Entonces, igualmente existen dos formas. Primero, eh, una cortina impermeable, que está acá, y como se observa, eh, el agua, obviamente el agua, o sea, el agua se va a infiltrar a través de la presa y también se va a infiltrar por debajo de la presa. O sea, aquí va a haber también una línea de infiltración, una línea de infiltración. Entonces, esto de acá va a evitar el paso del agua. O sea, de lo que tendría que venir en este sentido, ya, esto va a evitar y se va a reducir igual la cantidad de volumen perdido. Lo mismo acá, esto de acá es una membrana impermeable. De esta forma, por estas zonas de acá, ya la cantidad de infiltración que se va a tener se va a reducir igualmente. Igual, este efecto, esto va a ayudar en lo siguiente. Eh, Puede darse el caso que las líneas que se infiltran a través del suelo, ¿ya? O en este caso en el vaso, ya directamente lleguen a penetrar a la presa. O sea, venga aquí la línea de infiltración, venga acá y venga acá. O sea, salga salga acá, salga acá. Entonces, si va a llegar esta línea de infiltración, taludes aguas abajo, en el espaldón aguas abajo, ya, y va a penetrar esta presa, igual puede generarse acá efectos de tubificación, ¿ya? O en este caso degradación de la misma. Entonces, para evitar eso, también esta cortina impermeable sirve en este caso para las fundaciones en alargar esta línea de infiltración, o sea, lo va a alargar. Y de esa forma, al alargarlo, ya el agua no va a filtrar a través del espaldón de aguas abajo. Lo mismo acá, en este caso con la membrana. Listo. Entonces, como se les dijo o se va a volver a repetir, la función principal de los núcleos centrales o la membrana impermeable ya es el de controlar la infiltración, es decir, de que la cantidad de volumen almacenado o de caudal ya sea el menor posible y por lo tanto no llegue a superar el 1% del volumen útil durante un año. Eh, ya, aquí está, nos muestra la producción de un desagüe seguro para el agua. El drenaje se realiza aguas debajo de la presa a través de la producción de un dren del material permeable, para evitar de esa manera la migración de partículas. Y aquí ya estamos hablando de lo que son los drenajes. A ver, aquí el drenaje, sí, ya. Entonces, ya hemos hablado de lo que son las cortinas impermeables, ya, como dijimos, nos sirve para controlar la infiltración. Y el segundo método de control de infiltración son los drenes. ¿Ya? Nuevamente voy a repetir, los drenes tienen como función, primeramente, evitar que la línea de infiltración salga a través del espaldón aguas abajo, es decir, salga acá, por acá, ¿ya? Lo cual puede generar una degradación en este talud, ¿ya? Y el otro es la de reducir la línea freática. ¿Por qué? Porque si puede darse el caso de que si no tiene el DREN, ya la trayectoria que va a presentar esa línea de infiltración sea grande y que ustedes saben que cuanto más larga es, ya la presión de poros que se presenta a lo largo de toda esta presa va a ser mayor. Entonces, para que la trayectoria sea la menor posible, nosotros colocamos el DREN y de esa forma las presiones de poros son menores y los efectos que se va a generar sobre la misma ya se van a reducir, haciendo que las posibilidades de la producción de tubificaciones ya sean menores. Entonces acá nosotros podemos ver los posicionamientos del core, o sea, cuáles pueden ser las posibles formas en las cuales nosotros podemos colocar el núcleo impermeable en la presa de tierra. Tenemos un core simétrico, o sea, en este caso central,
donde tanto el talud aguas arriba como el talud aguas abajo van a ser los mismos, ¿ya? Debemos sacar luego un núcleo central moderadamente inclinado, en este caso yendo en sentido aguas arriba. Ya aquí dice que la pendiente es de 1 a 0,5 o mayores, en este caso aguas abajo, obviamente aquí está esa pendiente, y acá un poco más inclinado, el núcleo central. En este caso la pendiente es 1,5 a 1, es aguas abajo. Acá luego, como se les dijo, estos núcleos impermeables ya deben estar protegidos por filtros de transición. ¿Y cuáles son las funciones que tienen los filtros de transición? Primero, van a evitar la migración de las partículas, en este caso las partículas finas, ya sea hacia los taludes aguas arriba o hacia los taludes aguas abajo. Igualmente nos sirve para que exista un cambio gradual del material, de un material grueso a un material fino, para que de esa forma no exista un cambio brusco en el tamaño del material y el efecto de la expresión de poros sea menor. Acá nos dice que se requiere entre las zonas impermeables y las zonas permeables, tanto para aguas arriba, en este caso por un vaciamiento rápido, como aguas abajo, para un caso normal. Bueno, aquí nos dice que los filtros deben satisfacer dos criterios para estar bien diseñados. Primero, el criterio de la canalización. ¿Ya? Los vacíos de filtros no deben permitir la migración de las partículas desde la zona protegida. Y el criterio de permeabilidad. ¿Ya? El material del filtro debe ser lo suficientemente más permeable, obviamente, que el material de la zona protegida, y para inducir a la reducción brusca del gradiente hidráulico. Aquí está, bueno, cómo deben ser los cambios del material, en este caso de una zona gruesa a una zona fina, ¿ya? Cómo debe estar dispuesto la gradación, ¿ya? De los materiales. Aquí está cualquier cambio de material fino a grueso, o en este caso de grueso a fino, ya debe efectuarse de manera gradual, con un filtro en etapas o zonas de transición. Entonces, aquí tenemos el núcleo de arcilla, que sabemos que es el del core. Luego de ahí pasa a arena, luego de arena a arena gruesa, luego a grava fina y al espaldón grueso, que en este caso es el talud de aguas abajo. Es el núcleo central, es el núcleo de arcilla, este es el que representa el núcleo central. Luego de ahí tenemos que pasar a un material un poco más grueso, que es la arena, de ahí de arena a arena gruesa a grava fina, que no va a ser más que el material que va a estar constituido por el filtro de transición aguas abajo, y de ahí pasamos al espaldón grueso, ¿ya? Que es este de acá. Que obviamente va a ser constituido de grasa, no, de grava, de un mayor de una grava gruesa. Luego aquí está solo protegido, transición o filtros o dren. Esto ya es para el caso del dren. Ya, entonces, para que entiendan un poco mejor cómo va a funcionar los filtros de transición, ya les voy a mostrar de manera gráfica. ¿Dónde está? Joder. Ya. Ya. Acabo de hacer el núcleo. Y voy a dibujar los filtros de transición. Ya. Lo que está aquí con azul, esto de acá y esto de acá, son los espaldones. ¿Ya? Los espaldones siempre van a estar constituidos de material grueso. Cuando hablemos de presas soneadas o compuestas. ¿Ya? Esto va a ser material grueso, esto va a ser material grueso. En este caso van a ser gravas. ¿Ya? En este material grueso ya la línea de infiltración va a pasar de manera rápida. ¿Ya? Aquí va a venir el agua y va a pasar rápido.
¿Por qué? Porque el espacio entre una y otra partícula es grande. Entonces aquí hay una menor retención del agua. Como en este caso, tanto en este espaldón como en este espaldón, el agua no va a circular de manera veloz, ¿ya? Y no va a estar retenida una gran cantidad de tiempo. El efecto de la presión de poros, tanto acá como acá, ¿ya? No va a ser grande. Entonces acá ya tenemos el núcleo. El núcleo siempre va a estar constituido de material fino. ¿Por qué? Porque es el elemento que sirve para controlar las pérdidas del caudal o del volumen de almacenamiento por infiltración. Entonces, acá en esta zona es donde cuando el agua llegue, ya va a retenerse una mayor cantidad de tiempo, debido a que el espacio vacío existente entre una y otra partícula ya es muy pequeño. Entonces, acá es donde la presión de poros ya se va a encontrar una mayor cantidad de tiempo, o sea, se va a tener una gran cantidad de tiempo. Entonces, acá sí va a haber un gran efecto de la presión de poros. Y por lo tanto, de estas tres zonas, ya la zona donde va a existir o la zona más débil, donde va a haber un mayor esfuerzo de corte, el cual puede superar al esfuerzo de corte crítico, es acá, en el material fino. ¿Ya? Entonces, estos filtros de transición ¿ya? Son materiales constituidos de un material menos grueso que el de los espaldones, ¿ya? Pero más grueso que el de los finos. ¿Ya? Eso, porque acá es donde va a haber el cambio gradual del material, y no un cambio brusco. Aquí es un cambio gradual. Acá es un cambio gradual del material. Material, tanto acá como acá. Entonces, además de evitar esos cambios bruscos de tamaño de diámetro de las partículas, lo cual va a incidir en la presión de poros, la otra función es evitar la migración de esas partículas, ya sea espaldón aguas arriba o aguas abajo, para que de esa forma no se generen tubificaciones en este núcleo. Entonces, ¿a qué se refiere con la migración de partículas? Puede darse el caso de que la presión de poros que se genera en este núcleo ya se encuentra retenido una gran cantidad de tiempo y al mismo tiempo en zonas llega a superar el esfuerzo de corte crítico. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Que haya partículas acá que traten de desplazarse y llegar a esta zona de acá. Pero como sabemos que los filtros de transición presentan un material eh, que no es tan grueso como el de los espaldones, ya ese material fino no va a poder traspasar estos filtros de transición. O sea, cuando traten de venir acá, o sea, en ese sentido, ya no van a poder. Entonces, esto va a proteger de esa forma y en este núcleo, ya las tubificaciones que se podrían generar, ya se van a evitar. ¿Por qué? Porque el material no va a poder no va a poder circular hacia esta zona gruesa de acá. ¿Y por qué? Por los sitios de transición. Pero puede darse el caso igual de que exista una migración en este sentido. ¿Y por qué? Por el efecto del vaciamiento rápido. Ustedes saben que cuando hablamos de vaciamiento rápido se puede referir primero a la ruptura de la presa en una determinada zona o también a el largado de la presa a través de una compuerta, ya para reducir el nivel del agua. Entonces, a ver, acá. Esto lo voy a borrar un rato. Ya. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos acá el nivel del agua. Entonces, esta es la altura de agua que almacena la presa. Y obviamente, producto de esta altura, ya vamos a tener
Acá voy a generar este es un filtro. No, voy a hacer otro color. Este es un drain. Este es el drain. Ya, se va a generar una línea de infiltración. Esta es la línea superior, que va a separar la zona saturada de la zona no saturada. Ya, esto es. Entonces se produce el vaciamiento rápido. Por el vaciamiento rápido, este nivel de agua ya va a bajar más o menos a este nivel de acá. Baja este nivel. ¿Ya? Si bien ha bajado la altura de agua, ¿ya? Esta línea freática ha bajado esta altura de agua y por lo tanto esto de acá ya no se considera. ¿Ya? Esta línea freática se mantiene, o sea, el agua sigue fluyendo a través de la presa. Entonces, ustedes saben que la línea freática siempre va a ir hacia la zona donde exista presión atmosférica, es decir, presión cero. Y la presión atmosférica se da ya sea en los taludes, ya porque está en contacto directo, eh, porque tiene superficie libre, perdón, porque tiene superficie libre. En este caso, todo aguas arriba, como ya no tiene la altura de agua, ya toda esta zona está en superficie libre, por lo tanto hay presión de poros, hay presión atmosférica. Igual acá hay presión atmosférica. Ah, joder. Presión atmosférica, o sea, una presión igual a cero. Igualmente acá es una superficie libre, ya no hay la altura de agua, entonces aquí igual hay presión atmosférica. ¿Ya? La presión atmosférica. Uh, igualmente en el drain es también superficie libre. ¿Ya? Entonces una presión igual a cero. Entonces la línea freática siempre va a ir hacia las zonas donde exista presión atmosférica. O sea, va a buscar el camino con menor trayectoria, con menor distancia y siempre donde exista presión atmosférica. Entonces, como acá hay presión atmosférica y también acá hay presión atmosférica, una parte de esta línea de filtración va a seguir manteniendo esta trayectoria, va a mantener esta trayectoria. Pero otra parte ya va a ir así, en este sentido. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica más cercana es esta de acá. Como les dije, la línea freática siempre va a ir hacia la trayectoria más corta, o sea, la trayectoria donde haya presión atmosférica. Como acá la trayectoria es más corta, ya el agua va a ir hacia acá, en este sentido. ¿Ya? Y como sabemos que está exactamente en el material fino, ya va a, y está yendo hacia aguas arriba, va a quedar retenido una mayor cantidad de tiempo en este núcleo, mayor, o sea, va a estar harto tiempo aquí, acá hasta que pueda fluir hacia este talud acá. Entonces, como va a estar una gran cantidad de tiempo en el núcleo, ¿ya? Eh, puede que llegue a generar la migración de las partículas por lo tanto la generación de tubificaciones, es decir, las partículas van a venir en este sentido. Va a venir aquí partícula, otra partícula va a querer venir acá. Entonces, para evitar que esas partículas se escapen hacia este espaldón, nosotros utilizamos este filtro de transición acá, que va a detener estas partículas. O sea, va a evitar de que vengan acá, va a evitar. Así como aquí va a evitar igual que de que vengan las partículas hacia este espaldón aguas abajo, ya va a evitar también que venga aguas arriba. Pero este aguas arriba solamente se da en el caso de vaciamiento rápido. Por eso es que tanto acá como acá se colocan esos filtros de transición. ¿Ya? Esa es la función principal del filtro de transición. Ahora, a ver. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, acá nos dan espesores mínimos. ¿Ya? Esto estamos hablando los espesores mínimos de los filtros de transición.
Si nosotros solo vamos a trabajar con filtros verticales, o sea, estos de acá, los espesores van desde 1 a 1,5 metros. Y si trabajamos con filtros de transición horizontales, este de acá, los espesores van a ser de 15 centímetros para las arenas y de 30 centímetros para las gravas. Ahora hablemos de los drenajes. ¿Ya? Bueno, los drenajes, de la misma forma que los núcleos de transición, van a estar protegidos por filtros de transición. ¿Ya? Y como les dije, tienen dos funciones. La primera función es reducir la trayectoria o la distancia de la línea de infiltración para que de esa forma la presión de poros que se presenta a lo largo de la presa llegue a ser menor y evitar de esa forma las tubificaciones. Y también ya la línea de infiltración o de que el agua no se infiltre a través de el talud aguas abajo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Voy a mostrar nuevamente acá. Voy a crear un nuevo. No. Mm, ya. Ya, si nosotros no colocamos ningún DREM, ya, y solamente consideramos que el DREM va a ser natural, es decir, va a ser directamente este talud aguas abajo, ya, puede que la trayectoria de la línea de infiltración se dé de esta forma. Así se va a dar, ya. Si ustedes observan, no, un poco, así no es tanto, no es tanto, aquí me estoy confundiendo, acá no es tanto así. Ya. Más o menos se da de esta forma, así me acuerdo. Así. Ya, ya. Si ustedes observan esta línea de infiltración, primero, eh, aguas abajo, ya va a salir a través a través de este espaldón aguas abajo, o sea, va a salir acá, en esta zona, por acá va a salir el agua, por acá va a ser. El agua va a salir de acá, o sea, se va a infiltrar por acá. ¿Ya? Se va a infiltrar por acá. Entonces, ¿qué va a generar eso? Va a generar ya degradación en esta zona. O sea, este talud o este talud aguas abajo se va a debilitar acá. Va a debilitarse acá porque se está infiltrando a través de la presa. O sea, va a salir de la presa, del talud aguas abajo. Va a salir por acá. Entonces, para salir por acá, o sea, aquí va a haber presiones de poros y de esa forma va a haber degradación. O sea, se va a perder harto material. Entonces, acá la posibilidad de fallas va a estar latente. Entonces, para evitar de que el agua se infiltre taludes aguas abajo, ya lo que tenemos que hacer es que esta trayectoria de acá ya salga sí o sí por debajo de la presa, o sea, tiene que salir por acá, tiene que salir por acá o tiene que salir por acá. No puede salir por acá, o sea, por el espaldón aguas abajo, o sea, penetrar ese espaldón, no puede, porque se va a generar aquí una degradación. Sí o sí, esta trayectoria tiene que venir acá, por debajo. Entonces, para eso, nosotros colocamos un DREN. Acá colocamos un DREN.
¿Por qué? Porque en el DREN ya la presión es cero, presión atmosférica. Y nuevamente vuelvo a repetir, la línea de infiltración, o en este caso la línea superior, siempre va a ir hacia la zona donde exista presión cero, siempre. Siempre va a buscar la menor trayectoria donde la presión sea cero. Y como el DREN se encuentra constituido de material grueso, este es material grueso, esto es mucho más grueso, el material del DREN es mucho más grueso que los espaldones, ya que incluso ni siquiera son gravas, pueden ser cantos rodados, rocas, ¿ya? Material grueso, ya la presión va a ser cero en esa zona. Esta presión va a ser mayor a que la presión del talud de aguas abajo, porque este talud, como está a superficie libre, igualmente tiene presión cero. Pero como este es mayor, como acá la trayectoria es menor con respecto a esta, ¿ya? Aquí hay una menor trayectoria, se va a utilizar, o sea, la línea freática va a venir por acá, va a venir por acá. Y si ustedes también ven, entre este y este, ya, la presión de poros acá es mayor. Acá hay una mayor presión de poros, acá se observa. Acá la presión de poros se reduce, aquí es menor. A ver, lo voy a llamar presión de poros para el tiempo 1, o sea, el tiempo donde no hay DREN. Y este de acá va a ser la presión de poros para el tiempo 2, cuando se coloca el DREN. Si ustedes ven, acá debido a un cambio en la trayectoria que tiene esta línea de infiltración, su presión de poros que se va a generar sobre el núcleo, acá se reduce, menor con respecto a acá. La presión de poros en T2 es menor a la presión de poros en el T1. Entonces, esa es la función que tiene el DREN. Primero, evitar que el agua se infiltre taludes aguas abajo, que puede generar una degradación del mismo y por lo tanto algún tipo de falla. Y segundo, reducir la presión de poros en el núcleo. Entonces es muy importante considerar. ¿Y por qué digo que es muy importante que se reduzca la presión de poros en el núcleo? Porque de todos estos materiales existentes acá, la zona más débil siempre va a ser la zona donde exista material más fino, es decir, la zona impermeable, que en este caso es el núcleo. Porque en esta zona ya el agua que se infiltra va a permanecer una mayor cantidad de tiempo y por lo tanto el efecto que va a presentar la presión de poros va a ser mayor, haciendo que las posibilidades de la generación de tubificaciones o migración de partículas aumente. Tanto en este espaldón aguas arriba como en el espaldón aguas abajo, ya el agua va a fluir de manera rápida y por lo tanto el efecto de las presiones de poros van a ser menores. Entonces, donde se debe cuidar de que se generen grandes presiones es en el núcleo, acá. Y para que permanezca una menor cantidad de tiempo, ya el espesor que tiene que tener el núcleo debe ser el menor posible. Cuanto menor sea el espesor del núcleo, obviamente cumpliendo las dimensiones mínimas que te da la norma, ya la presión de poro, el agua de infiltración va a estar una menor cantidad de tiempo retenida y por lo tanto el efecto que va a generar en la resistencia al esfuerzo de corte va a ser menor. Acá el esfuerzo de corte es mayor acá que acá y va a ser también mayor acá que acá. ¿Ya? Acá, o sea, acá es la clave, o sea, acá es donde se genera mayor cantidad de tubificaciones. Es por eso que también aquí se utilizan esos filtros, o sea, rodea a este núcleo. Es muy importante eso, considerar ya el efecto de
el espesor mínimo posible en el núcleo, el cual evite que la presión de poros producto del agua que se genere una gran cantidad de tiempo y de esa forma evitar las tubificaciones. Entonces, aquí ya les he mostrado cuál es la función del dren y también considerar un espesor mínimo posible en el núcleo, obviamente cumpliendo las dimensiones mínimas que te da la norma. Ahora acá nos está mostrando tipos de drenaje. El drenaje libre, ¿ya? Que no es más que el talud aguas abajo. Este talud puede funcionar igualmente como un drenaje, pero la principal desventaja es esto de acá, de que el agua se infiltre a través del talud y por lo tanto se genere algún tipo de falla. El talud de aguas debajo de la presa, compuesto de material permeable, puede comportarse como un drenaje libre, es el mismo talud. Luego el rohtsu o pie de enrocamiento, acá nos dice que es para presas de baja o moderada altura, ayuda a la estabilidad del talud de aguas abajo y a la resistencia de toda la presa. Acá está una gráfica de la presa con su dren, pie de enrocamiento. Acá se ve, aquí está la línea freática, o en este caso la línea superior de infiltración. Acá nos muestra cuánto debe ser la altura que debe presentar este pie de enrocamiento, que es 1/3 a 1/4 de la altura de la presa. La altura del pie de enrocamiento debe ser de 1/3 a 1/4 de la altura de la presa. Luego tenemos un drenaje horizontal, aquí yo estoy mostrando, es este de acá, un drenaje horizontal. Puede disponerse de diferentes alturas, ¿ya? Y el espesor de la capa del drenaje horizontal se estima mediante esta ecuación de acá. 1,5 por la altura de la presa y acá los coeficientes de infiltración. ¿Ya? Ajá. No, perdón. KD y KC son las permeabilidades del núcleo y del dren. Estos de acá son bueno, coeficiente de infiltración o la permeabilidad que presenta el material que se va a encontrar en el núcleo y que se va a encontrar en el dren. Es un relacionamiento de esos coeficientes de infiltración del núcleo y del dren. Y aquí nos dice que el factor es 1,5 en la ecuación, se deriva de la geometría habitual del relleno. Bueno, eso ya es irrelevante. Ahora aquí finalmente tenemos drenes tipo chimenea, es este de acá, es este tipo chimenea, porque es una combinación de un dren vertical con un dren horizontal, es este de acá, este es, ¿ya? Bueno, esto obviamente es el filtro de transición, pero aquí el tipo chimenea también presenta esa forma. Aquí está, aquí se observa, este es tipo chimenea. Aquí dice siempre están combinadas con drenes horizontales, pues es un dren horizontal con un dren vertical y interceptan todas las capas de la presa. Aquí se puede observar, tanto cubre tanto el espaldón como el núcleo. Aquí está, el tipo chimenea. Aquí igual, este caso es el tipo chimenea si solo estamos hablando de una presa homogénea, es decir, que se encuentra constituida de un solo tipo de material, en este caso material fino. Y aquí con el núcleo central inclinado, moderadamente inclinado. Este es con el núcleo central simétrico. Luego acá nos muestran los espesores del dren y los filtros. Recordemos que el dren, tanto el dren como el núcleo central, deben presentar filtros de transición. Ya aquí me olvidó colocar, aquí también tiene que tener su respectivo filtro de transición. ¿Por qué? Porque el material que presenta el dren es mucho más grueso que el material que presenta el espaldón. Por lo tanto, va a haber un cambio también del material, un cambio de un material grueso a un material muy grueso. ¿Ya? Entonces, igual aquí tenemos que generar los filtros. Acá nos da los espesores que pueden tener los filtros. Acá, cuando hablamos de grava gruesa, de 1 a 2 metros. Y si hablamos de arenas, de 1 a 1,5 metros. Y aquí nos están dando también el espesor del dren, desde 2 a 3 metros. Yo creo que se refiere al dren tipo chimenea. ¿Ya? Ahora, antes de empezar lo que es la estabilidad de taludes, de todo lo que se ha hablado de control de infiltración a través de las presas, ¿tienen alguna duda?
Entonces pasamos a estabilidad de taludes. Ya, tenemos que considerar que existen dos tipos de estabilidad, una estabilidad externa y una estabilidad interna. Cuando hablamos de estabilidad externa, nosotros tenemos que considerar el efecto que puede generarse sobre la presa al volcamiento y al deslizamiento. ¿Ya? Entonces, cuando analizamos el producto, o sea, la estabilidad de la presa eh, externa, ¿ya? Consideramos el efecto al volcamiento y al deslizamiento. Tanto el volcamiento como el deslizamiento son productos de fuerzas externas. En este caso, cuando hablamos de fuerzas externas, nos referimos a primarias, secundarias y también excepcionales. En primarias tenemos que considerar la carga del agua, el peso propio y también la infiltración, ya que la infiltración va a generar una carga sobre todo el talud, sobre todo la base del talud. En las secundarias consideramos las cargas de las sedimentaciones, la hidrodinámica que generan las ondas, el hielo, las cargas térmicas, las hidrostáticas. Y cuando hablamos de excepcionales, la carga sísmica y los efectos tectónicos. Para considerar esta estabilidad externa, ya tomando en cuenta el deslizamiento y también el efecto del volcamiento, ya a la presa lo consideramos como un cuerpo rígido. Principalmente estos dos efectos, el volcamiento y el deslizamiento, se generan en presas de hormigón armado. ¿Ya? Cuando nosotros estamos trabajando con presas de tierra, ya el deslizamiento y el volcamiento no son tan importantes, ya que lo que interesa es la estabilidad interna. Y cuando hablamos de estabilidad interna, nos referimos a el mecanismo de falla posible que se puede generar, ya es la falla circular. Y eso es producto de que el esfuerzo de corte generado por la presión de poros ya sea mayor al esfuerzo de corte crítico. Entonces, ahí lo que nosotros consideramos, ya cuando trabajamos con presas de tierra, para analizar la estabilidad de taludes, ya es las posibles fallas circulares que se pueden generar, debido a que el esfuerzo de corte generado por el tipo de material que nosotros escojamos en los distintos elementos que presenta esta, eh, pueden ser menores ya a la presión de poros generadas por la infiltración a través de la presa. En este caso tenemos que tomar en cuenta, para definir esa resistencia al esfuerzo de corte, tenemos que tomar en cuenta tres parámetros muy importantes, que es la cohesión y el ángulo de fricción interna, que va a venir dada por el material que nosotros definamos, y obviamente la presión de poros, que va a estar en función a cómo va a comportarse la línea de infiltración a través de la presa. Acá se puede ver un gráfico donde se observan las distintas fuerzas o no, las distintas cargas, las primarias, las secundarias y las excepcionales. Como les dije, en este caso, esta estabilidad externa se lo considera en presas de hormigón armado. ¿Ya? Pero como nosotros vamos a trabajar con presas de tierra, lo que la falla más importante que se considera son las fallas circulares, ya que viene dada por la presión de poros y por el tipo de material que nosotros escojamos, que cuyos parámetros a considerar son el ángulo de fricción interna y también la cohesión. Nosotros ya hemos definido la altura de la presa, hemos definido cuánto va a ser el ancho de la corona, y lo que nos falta es determinar cuáles van a ser los taludes, tanto aguas arriba como aguas abajo de los espaldones. Entonces, la UCBR ya nos da acá una serie de tablas, los cuales en función a qué tipo de presa queramos diseñar, a la función que va a presentar ese tipo de presa y también al tipo de material que se encuentra constituido cada uno de sus elementos, y también si está sujeto a vaciamiento rápido o no, ya nos están dando los distintos tipos de pendientes que pueden presentar sus taludes tanto aguas arriba como aguas abajo. Y aquí nosotros podemos observar, acá tenemos una tabla donde tanto el caso A y B, ya hablamos de presas homogéneas.
No sé, acá, dependiendo de qué tipo, nos está diciendo si la presa va a ser de regulación o almacenamiento o solamente va a ser de almacenamiento. Igualmente nos pide definir si va a estar sujeto a vaciamiento rápido o no. Y finalmente nos pide que definamos de qué tipo de material va a estar hecha esa presa. Ya en función a cada uno de esas características, nosotros vamos a escoger la pendiente tanto taludes aguas arriba como taludes aguas abajo. Ya, al escoger estas pendientes se debe escoger de manera horizontal, ya no puede ser de manera cruzada. Es decir, si presenta estas características, ya nosotros la pendiente que tenemos que usar es esta de acá. No podemos combinar esto con esto, o esto con esto, o esto con esto, no. Las pendientes, tanto aguas arriba como aguas abajo, que nosotros vamos a definir en función a estas características que nos dan, ya tiene que ser de manera horizontal. O sea, si escogemos, debemos escoger este o este, o sea, de manera horizontal. Lo mismo acá, este o este. No podemos cruzar las pendientes. Ya, esto es para el caso de una presa homogénea, pero nosotros estamos trabajando con presas soneadas o compuestas. Entonces, la tabla que se utiliza es esta de acá. Nos pide primero definir ya con qué tipo de presa estamos trabajando. Aquí ya nos está diciendo que todas son compuestas con un núcleo mínimo, núcleo máximo o compuesta con un núcleo máximo igualmente acá. Acá, ¿cuál es el funcionamiento que va a tener? Aquí si es cualquiera, acá si es de retención o almacenamiento o solamente de almacenamiento. Si está sujeto a vaciamiento rápido, si es vaciamiento rápido es no crítico, si no está sujeto a vaciamiento rápido y si está sujeto. Luego acá nos está diciendo de qué tipo de material se encuentran constituidos los espaldones, porque aquí dice material exterior, y de qué tipo de material está compuesto el núcleo. Entonces, determinando cada una de estas características, nosotros escogemos ya las pendientes tanto para los taludes, tanto para aguas arriba como para aguas abajo. Nuevamente, tiene que escogerse de manera horizontal, no cruzada, horizontal. Entonces, de aquí ustedes pueden escoger las pendientes que van a utilizar. Entonces, para hacer la estabilidad de taludes, ¿ya? El objetivo principal es definir los factores de seguridad, tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿Ya? El factor de seguridad nos define si existe una gran posibilidad o una baja posibilidad de que se generen fallas circulares. Existen varios métodos para poder sacar esos factores de seguridad. Ya está el método de momentos, método lineal de dovelas, método de partes o simplificado de dovelas. Estas metodologías el ingeniero ya les ha enseñado. Ya les han mostrado incluso en suelos 2, nos indican en qué consisten y cómo se determinan cada uno de estos métodos. Entonces, yo aquí simplemente es una pequeña explicación de qué más o menos de qué consiste cada método. Y aquí una explicación, bueno, una gráfica, ¿no? En este caso es el método de dovelas que se observa acá. Acá tenemos las ecuaciones para sacar los factores de seguridad que nos dice que sí o sí tiene que ser mayor a 1,5, ¿ya? ¿Ya? Para que nosotros estemos seguros de que no se va a generar fallas circulares. Ya aquí por una condición de saturación, por una condición de no saturación, sabemos que aquí son las fuerzas desistentes o las fuerzas generadas, y ahí con eso se tienen los factores de seguridad correspondientes. Ya, los factores de seguridad que nosotros vamos a determinar va a ser para tres casos. ¿Ya? Tres casos en los cuales se va a encontrar la presa. El primer caso, que es en fin de construcción, es decir, cuando nosotros terminamos de construir la presa y por lo tanto no existe todavía no existe todavía una altura de agua y por lo tanto no existe tampoco infiltración a través de la presa. Segundo, en operación, cuando ya se ha llenado la presa hasta su tope máximo y por lo tanto ya empieza a infiltrarse a través de la misma. Y vaciamiento rápido, que es cuando se larga una gran cantidad de agua a través del envase o cuando se ha producido una rotura de la presa, lo cual hace que siga permaneciendo una línea de infiltración a través de la misma. ¿Ya?
Esos tres casos nosotros vamos a considerar para sacar los factores de seguridad. Y obviamente para cada uno de estos casos también vamos a tomar en cuenta el efecto de sismo. Acá nos está diciendo condiciones más desfavorables para el análisis, o sea, bajo qué condiciones nosotros tenemos que sacar los factores de seguridad. Aquí, cuando dice para distintas fases de la construcción, directamente nosotros asumimos fin de construcción. Durante el funcionamiento, es decir, a embalse lleno, cuando la altura de agua llega a su tope máximo. Y finalmente, durante un vaciamiento o un desembalse rápido. Acá, obviamente, para cada una de estas condiciones, ya tenemos que considerar el efecto del sismo. Acá nos dice que para el caso 1, es decir, para fin de construcción, tenemos que sacar los factores de seguridad tanto para el talud aguas arriba como para el talud aguas abajo. Para el caso 2, que estamos hablando de envase lleno, ¿ya? Donde existe la zona más crítica, donde el factor de seguridad va a ser menor, ya es en el talud aguas abajo. Y cuando estamos hablando de vaciamiento o desembalse rápido, el caso más crítico siempre va a ser en el talud aguas arriba. ¿Ya? Entonces, aquí nos está diciendo ya para cada caso en qué zona o en qué talud se tiene que analizar. Entonces, con eso es todo con el cual concluimos la parte teórica. ¿Ya? Antes de iniciar lo que es el uso del slide, ¿tienen alguna duda de todo lo que he hablado? Entonces, pasemos directamente a lo que es el uso del slide. Entonces, ¿qué es lo que requerimos para hacer el análisis de la estabilidad de taludes y control de infiltración? Primero, requieren tener ya las dimensiones de cada uno de los elementos ya con los que ya, de los cuales va a estar constituido su presa. Acá yo tengo esta parte de acá es mi fundación. Acá yo tengo mi pie de roca. Acá está mi espaldón, tanto aguas arriba como aguas abajo. Acá, esta presa de acá es una presa homogénea, ¿ya? No es una presa soneada porque carece de núcleo, no tiene núcleo. Y acá aquí está definido cuál es la altura máxima a la cual se va a encontrar el nivel de agua cuando se encuentra en base lleno. Y acá tenemos cada una de las dimensiones que tiene que tener la presa, su altura máxima, aquí su talud tanto aguas arriba como aguas abajo, cuánto va a ser el ancho de toda la presa, el ancho de coronamiento, el espesor que va a tener la fundación, acá la altura que va a tener el pie de roca, también cuánto va a ser la longitud que va a tener el pie de roca, etcétera, ¿ya? Esto es lo que ustedes deben tener, ¿ya? El dimensionamiento de cada uno de los elementos de su presa. Aquí está. Ese es el dimensionamiento. Obviamente aquí faltaría un núcleo central, donde el núcleo central tendríamos que tener el espesor acá y obviamente el espesor acá. Y también sus taludes, tanto aguas arriba como aguas abajo. También acá tendría que estar sus filtros de transición. Entonces, esto es el primer dato que se quiere. ¿Ya? Los elementos y de lo cual va a estar constituido la presa y sus respectivas dimensiones. ¿Cuál es el otro, el otro dato que tienen que tener? El otro dato que tienen que tener es una tabla que contenga el tipo de material de la cual va a estar constituido cada uno de estos elementos, ya que ustedes van con los cuales que constituye que se encuentran en su presa. Ya aquí tenemos, en este caso vamos a hacer para la fundación,
para el drain, pie de talud, y también para la presa o para el cuerpo de la presa. Entonces, ¿qué datos requeridos? Primeramente, el tipo de material. Acá está el tipo de material. Este es un material grueso, cantos rodados. Aquí es un material fino que son arenas. Y aquí es un material un poco más grueso, ¿ya? Que si no me equivoco es arena gruesa. Luego, los parámetros de resistencia al esfuerzo de corte. O sea, el esfuerzo de corte que va a presentar cada uno de estos materiales. Como les dijimos, dos son los parámetros que caracterizan la resistencia al esfuerzo de corte, que es la cohesión y el ángulo de fricción interna, y eso es lo que tenemos acá. Tenemos la cohesión para el material del cuerpo de la presa, el ángulo de fricción interna, lo mismo tenemos para el pie de talud y para la fundación. Y finalmente, la conductividad hidráulica o la permeabilidad que va a presentar cada material. Es muy importante, ya que en función a la permeabilidad vamos a definir cuál va a ser el comportamiento que va a tener la línea de filtración a través de cada uno de estos elementos. Entonces, es igual. Aquí está la permeabilidad, tanto para el cuerpo de la presa, para el dren de pie de talud y para la fundación. Ya, esto obviamente se supone que tendría que hacerse a partir de análisis de laboratorio, etcétera, etcétera. Directamente, de manera así teórica, ustedes pueden, hay tablas en internet, ya, donde para distintos tipos de material ya, pueden sacar cada uno de estos parámetros. Incluso, si no me equivoco, está en la descripción, bueno, en el libro de suelos 2. Creo que sí, en el suelos 2, no me acuerdo bien, ya, donde para un determinado tipo de material ya se tiene sus parámetros mecánicos y también la permeabilidad. Entonces, estos son los datos que yo requiero ya para hacer mi análisis en el slide. Entonces, aquí está el slide. Ya, este es el slide. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar ya cada uno de los elementos de la presa. A ver, ya, acá donde dice boundaries, agregar borde externo, ¿ya? Y haciendo clic en esta zona de acá, ¿ya? Nos sale esta tabla. La primera forma para que nosotros podamos, coloquemos cada una de las dimensiones ya de la presa, ya es hacerlo de manera manual, o sea, dibujar punto por punto, ya sobre esta zona de acá. Dibujar de manera manual cada uno de los elementos de la presa. Pero ese es un trabajo muy moroso, requiere una gran cantidad de tiempo. Entonces, lo que yo voy a hacer es importar todos estos elementos y dimensiones de la presa ya directamente al slide. Y para eso lo que se hace es dibujar en AutoCAD. Acá yo dibujo en AutoCAD, ¿ya? Y he dividido en dos capas, ¿ya? En mi presa. La primera capa que representa la capa externa, o sea, eh, ¿cómo puede decirse esto? O sea, todo el borde externo de la presa, todo lo que es el borde externo de la presa, ¿ya? Lo he definido como la capa externo, ¿ya? Todo esto de acá, en polilínea, y, y las líneas que van a dividir cada uno de los elementos de la presa que van a estar en la parte interior, como ser en este caso el pie de talud, la división del cuerpo de la presa con respecto a la fundación, luego el núcleo central, los filtros de transición, etcétera, ¿ya? Lo he hecho con la capa material. O sea, esta capa material nos va a permitir dividir ya cada uno de los elementos que se encuentran en el interior de la presa. Y aquí está el pie de talud, aquí está la fundación, acá está el cuerpo de la presa. Lo único que me faltaría es colocar este de acá, que es la membrana impermeable. Ya que es una membrana impermeable. Entonces,
acá. Pero bueno, eso luego eso se coloca nomás. Entonces aquí lo he dividido en dos capas. La capa material y la capa externa, ¿ya? Y obviamente ambas tienen que estar en polilínea. Otro aspecto muy importante a considerar es que ustedes dibujen, ¿ya? Las dimensiones de la presa exactamente donde se encuentra el centro, ¿ya? Del sistema de coordenadas del AutoCAD. ¿Por qué? Porque cuando ustedes exporten esto al slide, ¿ya? Al dibujarse en el slide, se encuentre exactamente donde está el origen, ¿ya? Del sistema de coordenadas. Porque si ustedes dibujan en cualquier lugar esta presa, en cualquier punto de acá, ¿ya? Cuando importen al slide, ¿ya? Igualmente se va a importar, cuando exporten al slide, ¿ya? Este se va a exportar en cualquier zona, o sea, en cualquier lugar. Y puede que ustedes al momento de querer ubicar la presa no lo puedan encontrar. E igualmente, muchas veces cuando dibujan en cualquier lugar en el AutoCAD, al momento de exportarse acá al slide, ya puede darse el caso de que las dimensiones que presentan la presa se distorsionen, es decir, no sean las mismas a las que dibujaron en el AutoCAD. Entonces, para evitar esos problemas, lo mejor es dibujar estas dimensiones exactamente donde se encuentra el origen del sistema de coordenadas. Entonces, como ya está dibujado acá, lo único que me falta es exportarlo acá al slide. Entonces voy a File, donde dice Import, Import de XF, y aquí dice, primero voy a importar el borde externo, o sea, el dibujo externo de la presa. Voy a importar, busco mi carpeta donde está guardada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí está. Slide de ejemplo. Aquí está. Abrir. Y está. Está todo el borde externo. Se ha importado. Y si ustedes observan, aquí está el origen y aquí está el origen. Acá es el origen. Y exactamente acá se encontraba el origen del sistema de coordenadas del AutoCAD. Ahora, ¿qué más me falta? Importar las líneas que me dividían cada uno de los elementos de la presa. Entonces, nuevamente voy a File, Import XF. Obviamente tienen que guardar en el AutoCAD en formato de XF. Mucho cuidado con eso. No en formato de WG, sino en DXF. Si no, no va a leer el slide. Y acá ya no voy a importar las bordes externos, sino en este caso el borde del material, es decir, las líneas que van a dividir en cada uno de los elementos de la presa que van a estar constituidos de distintos materiales. Entonces importamos y abrimos. Así está. Y aquí está lo que sea las líneas que están dividiendo cada uno de los elementos y obviamente que se van a constituir de un determinado tipo de material. Listo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso consiste en definir los materiales, ya que van a constituirse cada uno de estos elementos de la presa. Entonces, voy a propiedades y definir materiales. Acá me sale un gran listado de materiales, ¿ya? Donde nosotros podemos modificarlos y agregar los parámetros mecánicos y también las propiedades ya específicas del material que nosotros vamos a utilizar. Entonces voy a poner aquí el material 1. Entonces, material 1, ¿qué va a ser? Cuerpo de la presa. Voy a cambiar el nombre. Ya no va a ser material, sino va a ser cuerpo de la presa. Peso unitario. Acá nos está dando peso unitario. Aquí está. Este es otro parámetro igual que tenemos que tomar en cuenta. Peso unitario, 19 kilonewtons por metro cúbico. Entonces, 19. El método que vamos a utilizar para definir la resistencia al esfuerzo de corte. Nosotros vamos a utilizar el método de Mohr-Coulomb. Acá hay otros métodos más. Obviamente, cambiando el método para definir el esfuerzo de corte que va a presentar el material, ya los parámetros que nosotros tenemos que utilizar también van a ser distintos. Pero nosotros vamos a abocarnos a Mohr-Coulomb, que es el más conocido. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tenemos que considerar?
la cohesión y el ángulo de fricción interna. Y aquí nosotros tenemos, para el cuerpo de la presa, la cohesión es de 72.4 y el ángulo de fricción interna es 25 grados. Listo, ya hemos definido todo. El parámetro de permeabilidad todavía no lo vamos a considerar. ¿Por qué? Porque aquí la presa no se encuentra bajo una altura de agua. No existe infiltración, entonces aquí tampoco va a haber el parámetro hidráulico de la permeabilidad. Pasamos al otro, que es el pie de talud. Drain. Pie de talud. Es unitario, 22. La cohesión, 5 y el ángulo de fricción interna 41. Obviamente va a tener estos valores, porque sabemos que los drenes siempre están constituidos de material grueso. Por lo tanto, la cohesión va a ser muy baja y el ángulo de fricción va a ser grande. Siempre eso es lo que le caracteriza a los materiales gruesos. Listo. Luego, el siguiente es la fundación. Voy a cambiar con el nombre de fundación. El peso unitario es de 19.5 y la cohesión es de 10 y el ángulo de fricción es de 28. Listo, ya hemos definido los materiales para cada uno de los elementos de la presa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Asignar esos materiales a cada uno de estos elementos. Entonces, voy acá donde está el cuerpo de la presa, hago clic derecho y coloco asignar material. ¿Y qué material? Es lo que se llama como cuerpo de la presa. Listo, ya se ha asignado el nombre. Aquí se observa. Cuerpo de la presa, peso unitario 19 kilonewtons por metro cúbico. El método que vamos a utilizar para sacar el esfuerzo de corte va a ser el mol Coulomb. Y los parámetros que se utilizan es una cohesión de 72.4 kilopascales, un ángulo de fricción interna de 25. Y en este caso no estamos tomando en cuenta de que exista un nivel freático. Por lo tanto, no se considera el coeficiente de permeabilidad. Acá, clic derecho, asignar materiales y en este caso va a ser DREM, pie de talud. Ok. DREM, pie de talud. Ok. ¿Y por qué no está asignando? Qué raro. A ver, vamos acá. Asignar material, fundación. Tiene que aplicarse. Qué raro. A ver acá, asignar propiedades. Pie de talud. Aquí está, ya. Entonces, pie de talud, asignamos. Clic y ya se ha asignado. Cuando asignamos un determinado material, ya va a presentar el color que tiene acá. O sea, como está aquí en pie de talud, está en color verde, entonces esto sí tiene que poner de color verde. Finalmente, la fundación. Acá. Y listo, ya está. Entonces ya hemos asignado los materiales. Incluso acá se puede ver. Acá está su etiquetado. Aquí dice fundación. Acá dice en pie de talud. Y aquí dice cuerpo de la presa. Entonces ya se ha asignado todos los materiales. Entonces acá viene el primer análisis. ¿Ya? ¿Qué es el análisis fin de construcción? En fin de construcción ya se han construido todos los elementos de la presa, pero en este caso todavía no existe el nivel de agua. No existe ningún espejo de agua que taludes aguas abajo, arriba. Y por lo tanto no existe línea de infiltración. Entonces, el análisis solamente es de esta forma. Este análisis se tiene que realizar. Lo único que nos falta es colocar ya la malla que contenga todos los posibles puntos, ya, o todos los posibles vértices de las fallas circulares. Como el ingeniero les indicó, ya van a existir n puntos a lo largo de todo este espacio acá, tanto aguas arriba como aguas abajo, donde cada uno de esos puntos representa un vértice para una posible línea de falla.
una posible falla circular, perdón, una posible falla circular. Entonces, lo que va a hacer el programa es analizar todos esos posibles vértices que nos van a dar distintas fallas circulares y va a escoger el más crítico, es decir, la falla circular que nos va a brindar el factor de seguridad más bajo. Entonces, para definir esa zona donde van a existir esos vértices para generar distintas fallas circulares, ya utilizamos esto de acá, generar grilla, ya donde dentro de toda esa grilla van a existir todos los vértices ya de posibles fallas circulares. Pero para ello primero vamos a Surface, no, vamos a esta opción de acá, de este martillo, Project Settings. En Project Settings, ya acá nos está diciendo con qué unidades estamos trabajando. Va a ser en métricos, metros, está bien. Unidad de tiempo va a estar en días, igual. Y la permeabilidad va a estar en metros por segundo, está bien igual. Ya, lo que a nosotros nos interesa ahorita, ya, es definir en qué tipo de talud se va a llevar a cabo el análisis de factor de seguridad. Sabemos que en fin de construcción tenemos que llevar a cabo el análisis tanto aguas arriba como aguas abajo. Entonces, acá nosotros, dependiendo si queremos sacar el factor de seguridad taludes aguas arriba, utilizamos esta opción de acá. Si queremos sacar aguas abajo, utilizamos esta opción de acá. Ya, entonces, primero yo voy a hacer un análisis aguas arriba. Entonces, está bien, aquí estoy marcando esto. Acá nos muestra los métodos, o sea, aquí nos dice qué métodos vamos a utilizar para definir los factores de seguridad. Por defecto siempre va a estar el método de Bishop simplificado y el de Jambu simplificado, pero si ustedes quieren sacar los otros métodos, lo único que tienen que hacer es tiquear. ¿Ya? Obviamente puede darse el caso de que en estos otros métodos los factores de seguridad que se obtienen van a ser menores. ¿Ya? Entonces eso también tienen que tomar en cuenta. Y aquí nos está diciendo el número de pedazos en los cuales se van a discretizar o se van a cortar cada una de las líneas o cada una de las fallas circulares. Sabemos que cuanto mayor sea el número de pedazos en los cuales se va a discretizar la falla circular, ya más exactos van a ser los resultados obtenidos. Ya, entonces, si ustedes quieren obtener resultados más precisos, tienen que aumentar esto. Ya yo lo voy a dejar acá por defecto y esto de acá igual, máximas iteraciones igual, cuántas veces va a iterarse para sacar los factores de seguridad. Cuanto más iteración se tenga, mayor precisión va a haber en los datos. Este granulate todavía no lo vamos a ver y todos estos otros todavía no. Entonces, estos dos de acá es muy importante considerar. ¿Ya? Entonces, primero voy a ver el factor de seguridad aguas arriba. Para ello, utilizo esta opción de acá, agregar grilla. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar una grilla aguas arriba. Listo, aquí está diciendo de qué tamaño es la grilla. Ok. Entonces, a lo largo de todo este espacio, ya se van a dibujar una gran cantidad de vértices, donde cada vértice nos va a dar una determinada falla circular. Aquí un vértice, una falla circular, acá otro vértice, otra falla circular, distintas posibilidades de fallas circulares. Entonces, lo que el programa va a hacer es de todas esas posibles fallas circulares, ya escoger el que te va a dar el factor de seguridad más crítico, es decir, el más bajo. Entonces, tenemos esto, lo único que hacemos es venir acá a Compute y clic. Acá tenemos que guardar, obviamente, lo voy a guardar, acá lo voy a guardar, análisis slide, no, en slide ejemplo, y lo voy a definir acá como fin de construcción. Listo, guardar, y ahora ya he hecho todos los cálculos necesarios. Ya he hecho los cálculos, voy a esta opción de acá, ya esta opción se habilita, donde dice interpretar y hago clic. Y está. Estos acá nos están dando ya todos los vértices. Y de todos estos vértices nos está diciendo que el más crítico es este de acá. Ya que él nos da cómo va a ser la falla circular y cuál va a ser el factor de seguridad. Este es el factor de seguridad. Pero este es por Bishop simplificado. Ya existe, también está la otra opción que es Jambu simplificado. Y si ustedes observan por Jambu es mucho menor el factor de seguridad. Entonces vean, tengan mucho cuidado con esto.
¿ya? Porque dependiendo del método, ya los valores que van a obtener van a ser menores. Y como ustedes observaron en esta parte eh, de métodos, aquí hay otros métodos y puede darse el caso de que estos métodos presenten incluso factores de seguridad mucho más bajos. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces acá yo ya tengo ya los resultados para el factor de seguridad taludes aguas arriba. Ahora lo que voy a, aquí ya se observa que supera el 1,5. El factor de seguridad siempre tiene que ser mayor a 1,5. Si es 1,5, entonces las posibilidades de falla son muy bajas. Pero si es menor a 1,5, ahí sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces acá está aguas arriba. ¿Ya? Pero y me cumple. O sea, el diseño que he llevado a cabo, así el dimensionamiento y el tipo de materia que he escogido es el adecuado para fin de construcción. Entonces, ya he visto el talud de aguas arriba. Entonces, lo único que me falta ahora es ver aguas abajo. Para eso, nuevamente hago una grilla, pero en este caso va a ser para el talud aguas abajo. Acá igualmente en esta grilla van a estar los distintos vértices para los círculos de falla. ¿Ya? Pero para hacer este análisis tengo que ir nuevamente acá a Project Settings y acá ya no va a ser un análisis del talud de aguas arriba, sino en este caso aguas abajo. Entonces hago OK y nuevamente se llevan a cabo los cálculos. Desea guardar en fin de construcción, si quiero guardar, desea guardar los cambios de fin de construcción. No, no lo voy a guardar. Espera un momento. Sí lo voy a guardar. ¿Ya? ¿Está? Y nuevamente voy acá y interpreto. Y aquí está. Ahora ya no se dibuja acá, se dibuja acá, porque hemos dicho que aquí quiero definir el factor de seguridad. De todos estos vértices, acá es el más crítico, me da un factor de seguridad de 2,813, que comparado, bueno, aquí no sé, comparado con el otro, si no me equivoco, es un poco mayor. ¿Ya? Y este es por Bishop, pero por Jambu se observa que es 2,618, que es mayor acá, porque acá era 2,5, si no me equivoco, acá es 2,6, entonces acá el talud de aguas abajo presenta un factor de seguridad mayor. Entonces también tienen que ver mucho cuidado con esos métodos, porque aquí el de Jambu es menor con respecto al de Bishop. Entonces acá ya nosotros hemos hecho el análisis de fin de construcción. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es el análisis en operación, es decir, cuando ya estamos considerando de que la presa se llena hasta el nivel máximo de agua permitido. Y por lo tanto, eso implica que va a generarse acá una línea de infiltración. Entonces, existen dos formas. Que ustedes directamente grafiquen la línea de infiltración a partir de una tabla de agua, esta de acá, donde acá ustedes colocan los vértices de cada uno de los puntos de la tabla de agua, ya que obviamente esto ya es un poco, no es tan exacto porque se están basando en meras suposiciones. Y el otro que es utilizando análisis finitos, donde se va a discretizar esta presa en distintos nodos y a partir de condiciones de borde aguas arriba que va a ser dada por la altura de agua y las condiciones de borde aguas abajo que va a ser dada por la presión atmosférica, ya se va a dibujar la línea freática. Y obviamente sacar su factor de seguridad respectivo. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer, ya, un momento, ya es, primero se tiene que definir hasta qué punto ya es el nivel máximo de agua. Acá nos está dando. Ya nos está diciendo que la altura máxima de agua es 12. ¿Ya? Entonces, hasta este punto tiene que ser la altura máxima de agua. Entonces, para definir hasta dónde va, definir el punto que representa la altura máxima de agua, ya tengo que colocar un nodo acá, un nodo. ¿Ya? Entonces, voy a, ¿dónde está? Acá. Donde dice agregar vértice. Con este vértice, lo que voy a hacer es agregar el nodo. ¿Ya? En ese punto, en ese nodo agregado, agregar, aquí está. En este nodo agregado, este punto de acá, significa que acá es donde se encuentra el nivel máximo ya de agua. Es muy importante agregar este nodo exacto donde me define el nivel máximo de agua, ya porque hasta aquí es donde va a llegar el agua. Ya, entonces ya he agregado este nodo, ya lo que voy a hacer es el análisis de elementos finitos. Para eso primero voy acá a Project Settings y donde dice Groundwater,
Ya, el método no voy a colocar water surface, o sea, en water surface es donde se coloca la tabla de agua. Lo que voy a hacer es study state, ya que es el análisis por elementos finitos. Ya aquí nos está diciendo el precio unitario del agua, o lo voy a mantener en 9,81 y OK. Al colocar el análisis de elementos finitos, me aparece esta pestañera acá, donde voy a colocar Steady State Run Water. Y aquí es donde se va a dibujar de manera automática la línea freática. Entonces, lo que hago es discretizar, ¿ya?, cada uno de los elementos de la presa. Por eso voy acá, discretizar y obviamente generar malla. Y aquí está, ya se ha discretizado y se ha generado la malla respectiva. Ya hemos discretizado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es agregar las condiciones de borde. Ustedes saben que para dibujar la línea freática superior requerimos necesariamente de condiciones de borde, ya que tenemos que partir de un determinado dato para que nosotros podamos dibujar los siguientes puntos que constituyen la línea freática superior. Entonces, la condición de borde aguas arriba siempre va a ser dada por la altura del nivel de agua. Entonces, vamos acá, donde dice agregar condiciones de borde. Clic. Acá, total head, que es la altura de agua. Acá, ¿cuánto nos dice que es? De 12 metros. Entonces, voy a colocar acá 12 metros. Aplicar. ¿Dónde voy a aplicar? Esta zona, porque acá es donde se encuentra el espejo de agua y acá es donde se encuentra la altura de 12 metros. Entonces, hago clic acá y hago clic acá. Acá es exactamente donde hemos colocado el nodo. Por lo tanto, cuando seleccionemos esta zona, solamente se va a seleccionar acá. Si no hubiéramos colocado el nodo, ya lo que se hubiera seleccionado hubiera sido todo el talud, pero sería incorrecto. Solamente se debe seleccionar hasta el punto donde se encuentre el nivel de agua. Entonces, colocamos aplicar y aquí está. Como ustedes observan, ya se dibuja la altura del nivel de agua, ¿ya?, que nos da un 12 metros. Es la altura de agua. Ya, pero pero igualmente nosotros tenemos acá una condición de borde, porque sabemos que el nivel freático siempre va a ir hacia la zona donde exista presión atmosférica. Y en este caso, la presión atmosférica va a ser dado por este talud, pie de roca. Entonces, en este talud nosotros tenemos que agregar que existe una presión de poro cero. Entonces, vamos acá nuevamente y donde dice presión cero, hacemos clic y nos dice seleccionar dónde va a estar o aplicar dónde se encuentra la presión cero. Y va a ser donde está este talud acá, el talud pie de roca. Entonces aplicamos y acá es donde se encuentra la presión cero, o sea, la presión atmosférica cero. Listo, ya está. Ya hemos agregado todo lo que requeríamos. Sin embargo, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Sabemos que va a haber que va a infiltrarse a través de la presa. Por lo tanto, acá empieza a aparecer un parámetro muy importante, un parámetro hidráulico de los materiales, que es la conductividad hidráulica. Por lo tanto, nosotros, a la par de que hemos agregado los parámetros mecánicos de cohesión, ángulo de fricción interna y también presión unitario, tenemos que agregar la conductividad hidráulica. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos clic derecho acá, en este elemento, y nos dice propiedades hidráulicas. Esto se ha habilitado porque nosotros hemos considerado una condición de borde de altura de agua. Entonces hacemos clic en propiedades hidráulicas y nos pide acá definir el coeficiente de permeabilidad. Y aquí nosotros tenemos, para el cuerpo de la presa, tenemos 10 a la menos 8 metros por segundo. Entonces acá lo único que falta es menos 8. ¿Ya? Y aplicamos. Aquí está para el presa, para el dren pie de talud. Es de 0.01, el coeficiente de hidráulico. Muy importante, si ustedes no colocan esto, ya el comportamiento que va a tener la línea freática va a ser totalmente errónea. Entonces tienen que considerar la conductividad hidráulica. Y finalmente la fundación, que aquí va a ser 10 a la menos 5. Listo, ya hemos definido las propiedades hidráulicas para cada uno de los elementos. Y OK. Acá ya está, aquí está. Vamos a esta opción, vamos a este elemento y aquí nos está diciendo cuánto es la conductividad hidráulica para el cuerpo de la presa.
Lo mismo para el DREN pie de talud y para la fundación. Aquí está. Entonces, como ya hemos agregado todo, finalmente tenemos que definir ya en cuál de los dos taludes vamos a hacer el análisis. Como sabemos, en embalse lleno, el análisis siempre se tiene que hacer talud aguas abajo. Entonces, para eso vamos acá, vamos a Slope Stability nuevamente y vamos a definir que el análisis se va a hacer talud aguas abajo. Vamos a general y aquí está, aguas abajo. Entonces está bien, ok. Aquí se sigue viendo el nivel de agua. Entonces ya se hace el cálculo respectivo. Voy a hacer lo siguiente, guardar como. ¿Ya? Y aquí le voy a colocar operación. O embalse lleno, guardar. Y nuevamente hago el cálculo. ¿Listo? Ahora voy acá y vamos a observar. Aquí está. Entonces, si ustedes observan, ya, a diferencia de fin de construcción, como aquí sí hay una altura de nivel de agua, ya se ha dibujado la línea de infiltración. Aquí está la línea de infiltración. Y obviamente la línea de infiltración va a irse acá, donde está el talud. Donde está el dren, perdón, donde está el dren. Y tiene esa trayectoria. Esto lo que está aquí en rojo, bueno, de distintos colores, son las presiones de poros que se tienen. Aquí está, presiones de poros. Obviamente va a ir del menor al mayor, o sea, los más críticos es donde está el rojo, o sea, aquí es donde donde existe una mayor posibilidad de falla, acá. Y aquí nosotros observamos el factor de seguridad. Sí, factor de seguridad. Si comparamos con el de fin de construcción, se va a observar que el factor de seguridad para operación es menor, obviamente. ¿Por qué es menor? Porque aquí ya está viniendo el efecto de la presión de poros producto de la línea freática o la línea de infiltración, perdón, la línea de infiltración. Esto es para Bishop. Para Jambu, 2,1. Aquí también se observa, es mucho menor el factor de seguridad. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí sí influye mucho la presión de poros dadas por la línea freática. Listo, ya tenemos las primeras dos condiciones, que es línea de infiltración, perdón, que es la fin de construcción y la de operación. Lo que nos faltaría es el vaciamiento rápido. Si nosotros hacemos vaciamiento rápido, va a ser mucho más complejo la situación. Ya, pero para no complicarse, ya, lo que vamos a hacer es dibujar de manera manual la línea freática o la línea de infiltración. Aquí se observa, este es el ejemplo de fin de construcción. Como dijimos, en fin de construcción, el nivel de agua baja de manera rápida, ya hasta llegar más o menos al pie del talud. Y lo que queda simplemente es la línea de infiltración a través de la presa. Y por lo tanto, acá es donde se van a generar presiones de poros muy grandes, ¿ya? Y que uno va a venir hacia acá y otro va a venir hacia acá. O sea, se va a tratar de generar tubificaciones tanto aguas arriba como aguas abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es simular este fin de vaciamiento rápido, ¿ya? Pero dibujando la línea freática de manera manual. No vamos a utilizar elementos finitos para dibujar esta línea freática. Y entonces, para ello, lo que vamos a hacer es ir nuevamente acá, ir a acá y definir de que nosotros no vamos a utilizar análisis finito, sino vamos a utilizar una tabla de agua. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Entonces, lo que voy a hacer acá es simular más o menos cómo sería la línea freática una vez generado el vaciamiento rápido. ¿Ya? Y más o menos para el vaciamiento rápido, en caso de un drain pie de roca, ya el comportamiento va a ser de esta forma. ¿Ya? Es más un aproximado, obviamente no es exacto. Para el pie, pues si hacemos un drone horizontal, el comportamiento va a variar. Lo mismo para el tipo chimenea. ¿Ya? Pero más o menos así sí es para el tipo pie de talud. Entonces, lo que voy a hacer, voy acá, Water Table Line, y lo único que hago es dibujar. Dibujo, obviamente hasta este punto donde se encuentra el nivel máximo de agua y
Luego dibujo de manera manual. Aquí tienen que tener mucho cuidado ya, porque muchas veces no se dibuja bien. Ya ahorita lo estoy dibujando rápido, pero ustedes tienen que tener mucho más cuidado. Ya aquí más o menos por acá, va a venir por acá, va a venir acá, a 2/3, viene acá y acá. Listo. Ya está no está bien dibujado, ya más o menos tiene que dibujarse así, más o menos. Ya entonces tengo mucho cuidado con eso. Doble clic, porque no comió. Acá. Ok, listo, ya está dibujado. La línea freática, bueno, la línea de infiltración y donde sabemos que el caso más crítico es aguas arriba. Entonces esto voy eh, acá a método, a general y aguas arriba va a ser la falla circular. Entonces así va a ser, más o menos es como se simula el fin de construcción. Entonces voy acá, sí tengo que guardar esto. Vaciamiento rápido. Guardar y hago correr. Listo, corro, veo los resultados y aquí está. Si ustedes observan, el factor de seguridad se reduce aún más de lo que era 2,3 para fin de construcción. Aquí se reduce a 1,72 en presión interna. Es obvio, este es un caso mucho más crítico, ya que acá la línea de filtración se queda una mayor cantidad de tiempo y por lo tanto el efecto de la presión de poros aumenta. Al mismo tiempo también se genera migración de partículas aguas arriba. Entonces, es obvio que el factor de seguridad va a ser muchísimo menor, diré, en comparación a operación como a fin de construcción. Y para el Jambu aquí está, 1,643. Entonces, ya se ha hecho esos tres casos, ya aquí se observa. Finalmente, ¿qué se tiene que hacer? Tomar en cuenta el factor del sismo para los tres casos. Ya, para el factor del sismo estaba, ¿dónde era? Aquí está. En loading, ya, aquí dice cargar carga sísmica, bueno, agregar carga sísmica, hacen clic acá, y aquí ustedes deben agregar el valor de la carga sísmica o el coeficiente sísmico. Ya, solamente vamos a considerar un efecto sísmico horizontal, no uno vertical. Esto hay tablas o en el mismo internet pueden encontrar ya los valores de los coeficientes sísmicos para el caso de Bolivia. Ubicar más o menos dónde se encuentra su zona de estudio y definir cuál va a ser esa carga sísmica. Entonces acá voy a definir que es 0,2, ok, y al agregar esa carga sísmica, aquí aparece esto, que estamos considerando la carga sísmica horizontal. Entonces nuevamente tengo que hacer un análisis, ya obviamente acá va a ser con sismo, y vaciamiento rápido con sismo, guardar, y hago correr. Listo, veo resultados. Y aquí está. Y si ustedes observan, el sismo sí genera un efecto muy grande ya sobre nuestra presa. De lo que era 1,78, ahora baja a 1. O sea, de hecho, prácticamente estamos en el límite, pero por seguridad, según norma, tiene que ser mayor a 1,5. Entonces, no estamos cumpliendo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en este caso? O cambiar el tipo de material o cambiar las dimensiones que tienen los elementos, para que de esa forma este factor de seguridad aumente, ¿ya? Pero principalmente tiene que ver con el material, tiene que aumentar esto de acá. Y si no aumenta, entonces lo que han generado acá está mal, o sea, tienen que cambiar sí o sí. Entonces, mucho cuidado, porque van a ver, si ven Jambu, ya está, 0,96, 0,92, o sea, aquí ya ni siquiera cumplimos. Ya estamos menor a 1, o sea, aquí va a fallar, sí o sí va a haber una falla en caso de que haya sismo. Entonces, mucho cuidado con eso. En caso de que se haga estos valores, sí o sí tienen que cambiar el material, obviamente un material coherente, no cualquier tipo de material, ya para que les aumente este factor de seguridad. Si no, lo que han generado, o sea, las dimensiones que han hecho y lo que han diseñado está mal. Ya, entonces aquí ya les he mostrado todos los tipos de casos que se tienen que hacer o analizar en el slide.
Acá yo tengo mi tabla de resumen, donde para cada tipo de condición ya he sacado sus respectivos factores de seguridad, tanto para aguas arriba como para aguas abajo. Envase lleno más sismo, vaciamiento rápido más sismo, fin de construcción, y aquí me falta fin de construcción más sismo, eso me falta acá. Y obviamente sus respectivos factores de seguridad. Acá ya se muestran la tabla de resultados, en este caso para envase lleno, aguas abajo, aquí con sismo, aquí se ve aguas abajo. Sin sismo es con el método de Ordinary Fellenius, ya que es el que te genera el factor de seguridad más crítico con respecto a los otros métodos. Luego aquí con sismo ya se reduce de 2 a 1,14, o sea, aquí ya está muchísimo más bajo, o sea, aquí estamos al límite, y también para este mismo método. Acá ya en vaciamiento rápido nos dice que es 1,6 ya sin sismo, y aquí ya estamos fallando, 0,959 con sismo. Entonces, es muy importante, importante considerar todos estos aspectos. Aquí fin de construcción, ya 2,14. Y listo, con eso culminamos todo lo que se refiere al diseño de una presa de tierra, y ya no tenemos ningún tema más que tomar en cuenta o avanzar. De todo lo que se les ha explicado en este momento, ¿tienen alguna duda? El ingeniero todavía no ha hecho el horario del examen. Hoy día recién me va a definir cuándo van a dar examen. No me dijo todavía. Hoy día el ingeniero recién me va a decir todo lo que referente a las fechas. Sí, en cuanto a la presentación del proyecto o la defensa del proyecto, sigue en curso lo del 21. Sí, sigue el curso. ¿Tiene alguna duda de todo lo que se les ha explicado actualmente? Como les dije, ustedes pueden usar cualquier tipo de programa. Mientras saquen resultados coherentes y estén justificados, entonces no va a haber ningún lío. No es necesario que utilicen todos los programas en los cuales yo me he basado para llevar a cabo cada uno de los procesos. Si ustedes conocen otros programas con los cuales pueden sacar los mismos resultados o resultados similares o coherentes, y estén bien sustentados, entonces no existe ningún tipo de problema. Ujú. ¿A qué te refieres con diseño óptimo? No entiendo qué quiere decir, a qué te refieres con diseño óptimo. El dimensionamiento que van a tener cada uno de sus elementos tiene que cumplir lo que dice la norma, ¿ya? En los diapositivas que el ingeniero les ha pasado y con el cual ha avanzado, ahí les muestra más o menos cómo pueden dimensionar cada uno de los elementos que tiene la presa. Eh, lo único que se tiene que cumplir en función al tipo de material que van a escoger y las dimensiones que tiene la presa es que se cumple el factor de seguridad. Ya, el factor de seguridad sí tiene que ser mayor a 1,5. Eso el ingeniero incluso les ha debido decir en clases. Entonces, si no cumplen el factor de seguridad mayor a 1,5, entonces tienen que hacer cambio, ya sea del material o de las dimensiones. Y si en su documento que ustedes me lleguen a pasar, pues, al momento de hacer el análisis en el slide,
me muestran factores de seguridad súper bajos donde se observe fallas, entonces esa parte va a estar mal. ¿Tiene alguna duda más? ¿Alguna duda? Yo no soy el que coloca las fechas de defensa, eso ya tendrían que hablarlo con el ingeniero. Yo en este caso no influyo nada en eso. O sea, ni yo coloco ni tampoco puedo cambiar la fecha. ¿Tiene alguna duda más? Bueno, las dudas puntuales del proyecto yo siempre les he pedido en cada clase que realizábamos que me den sus dudas, pero en ningún momento me preguntan. O sea, si me están pidiendo cuándo podemos preguntarle, es el momento en las clases. Cuando les digo, ¿tienen alguna duda? Tienen que preguntar, pero nadie pregunta nada. Eh, pero ¿cuándo podría serlo? Porque mañana es, o sea, mañana, el martes ya es su defensa. Si no, si tienen alguna duda puntual, me mandan mensaje y ahí yo les voy a tratar de resolver las dudas que presenten en el transcurso de esos días. Por eso, me manda mensaje por WhatsApp nomás y yo voy a resolver sus dudas. Eso de cambio de fecha del horario de defensa, no sé, bueno, el ingeniero ya me tiene que confirmar todo, la verdad. No sé si se podrá aplazar, pero hoy día me va a confirmar, hoy día hasta la tarde, yo creo. Ok, ¿alguien más, una vez más, alguien tiene alguna duda? Ya. Si no tiene ninguna duda, si las fechas se mantienen como están, nos vemos el día martes en la defensa.